En esta lección seguiremos trabajando con el 555. Veremos los diferentes tipos de paquetes en los cuales podemos encontrar el 555, los pines que encontramos en el circuito integrado y lo que es cada uno de ellos. También cómo hacer el cálculo de tiempo y frecuencia y veremos unos circuitos de prueba ya haciendo uso del 555. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video en el cual vamos a trabajar de forma más práctica con el 555. Ya conocemos su funcionamiento teórico, la forma como está diseñado internamente, también cómo funciona en el modo monoestable y en el modo astable. Ahora vamos a verlo ya físicamente. El 555 lo podemos encontrar en una serie de empaquetados como los que tengo ahí en pantalla, simplemente es una muestra. Eh, Puede encontrarse en Dual Inline, también lo podemos encontrar para montaje superficial y también en otro tipo de empaquetados como el tipo T que tenemos acá. Entonces, bueno, dependiendo de lo que ustedes necesiten para su circuito, pueden conseguirlo en cualquiera de estas formas. El 555 viene en un circuito integrado pequeño que consiste de 8 patillas. Recuerden, cuando estén trabajando con los circuitos integrados, nosotros podemos reconocer la patilla número 1 porque encontramos un punto que nos los indica o porque también el chip, el circuito integrado, tiene una muesca y el pin número 1 siempre va a ser el primero que se encuentre a la izquierda de esa muesca. Entonces aquí vamos a tener el pin 1, el 2, el 3, el 4, del otro lado el 5, el 6, el 7 y el pin 8. Cuando ustedes lo compren lo van a encontrar en cualquiera de estas formas y lo pueden utilizar. Este es el diagrama interno, recuerden ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá la muesca que nos indica dónde encontramos el pin 1, que es el que tenemos acá. El pin 1 va a ir conectado a tierra. Vean que el pin 8 es el que nos sirve para conectarlo a la fuente positiva de voltaje. Acá tenemos las tres resistencias de las cuales ya habíamos hablado. También, bueno, tenemos los dos comparadores, la parte del flip-flop y también el transistor que nos sirve para controlar la descarga. Trigger, que se conecta a uno de los comparadores, está en el pin 2. La salida Q del flip-flop la vamos a tener en el pin 3. Si deseamos resetear el flip-flop, lo vamos a poder hacer a partir del pin 4. Este pin nosotros no lo habíamos utilizado en la descripción que les di en las lecciones anteriores, ya que únicamente nos sirve para colocar o forzar que el flip-flop se ponga en un estado de reset. Entonces no era necesario para las explicaciones que teníamos. Luego vamos a tener otro pin que es el pin 5. El pin 5, que es el pin de control o de control de voltaje, nos va a servir para que nosotros tengamos el voltaje de 2/3 de la fuente de voltaje. Este está conectado también al otro comparador tal y como lo habíamos visto. Entonces, si ustedes necesitan tener ese voltaje por alguna causa, pueden utilizarlo por medio de el pin 5. Threshold va a estar en el pin 6. Acá tenemos la entrada al otro comparador. Estos comparadores, desde luego, recuerden que van a ir a dar al flip-flop. Y el flip-flop nos va a dar una salida no solamente a la parte de Q que tenemos en el pin 3, sino que también tenemos la negación de Q. Aquí está diagramada de esta manera. Y este va a ir a dar al transistor. Recuerden que el transistor nos sirve para hacer la descarga del capacitor que nosotros estamos colocando. Entonces el pin de descarga es el pin 7 y como ya habíamos mencionado anteriormente, el pin 8 es el que nos va a servir para que lo podamos conectar al voltaje positivo. Es la forma como nosotros tenemos los pines y que los podemos encontrar de esta manera en el circuito integrado. Bueno, como el 555 también lo podemos encontrar en otro tipo de empaquetado, acá tenemos los pines y como corresponde. Pin 1 tendríamos la tierra, pin 2 trigger,
pin 3 vendría a ser la salida, pin 4 para resetear el flip-flop, pin 5 el control de voltaje. Recuerden que aquí tenemos la lectura de 2/3 del voltaje. Pin 6, en el pin 6 tenemos la parte del threshold, que es el que equivale acá. Vean que viene la misma numeración en ambos. El pin 7 es el de descarga del capacitor, aquí lo tenemos, y el pin 8 es la conexión a nuestra fuente de voltaje. Entonces, aunque el empaquetado es diferente, la numeración de los pines es equivalente. Tenemos exactamente lo mismo en los dos tipos de empaquetado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles son los valores de la resistencia y también del capacitor? Bueno, para esto vamos a tener este diagrama de tiempo. Este es el diagrama de tiempo monoestable, es decir, cuando nosotros vamos a tener solamente un pulso en el momento en el cual damos un valor de 0 en el trigger. Entonces la duración de este pulso la podemos ver por medio de este diagrama, o también posteriormente les voy a dar una fórmula que pueden ustedes utilizar. Entonces, en la parte horizontal tenemos la duración del pulso. En la parte vertical tenemos el valor que va a tener el capacitor, y estas líneas nos sirven para darnos una idea de qué tiempo tendríamos al usar determinada resistencia con determinado valor del capacitor. Por ejemplo, si yo quiero que mi pulso dure un segundo, ¿eso qué significa? Yo checo acá con esta línea. Entonces, si estoy utilizando una resistencia de 10 mega ohms, ¿qué capacitancia yo tengo que utilizar? Bueno, pues tengo que utilizar una capacitancia cercana a 0.1 micro. Aquí está, lo tenemos. O también, en dado caso de que yo estuviera utilizando una resistencia de 1 mega, bueno, pues una capacitancia cercana a 1 microfarad. Y de esta manera nosotros podemos ir viendo qué resistencia con qué capacitancia me da qué duración de tiempo. Digamos, si yo tuviera una resistencia de 100K, entonces si tengo una resistencia de 100K, digamos, y tengo un capacitor de 1 micro, entonces esto me va a dar algo que es un poco más allá de 10 milisegundos de duración en el pulso. Bueno, esta es una de las formas como nosotros podemos calcular el valor de resistencia y capacitancia para determinado pulso. En este caso también tenemos el diagrama de tiempo estable, en el cual, bueno, nos va a indicar la frecuencia que nosotros vamos a tener al mezclar determinada resistencia también con determinada capacitancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos el indicador que nos está diciendo cuál es la resistencia que tenemos con R1 más 2R2. Recuerden que cuando nosotros estamos utilizando el 555 en modo estable, necesitamos de dos resistencias. Entonces, la suma de R1 más 2R2 es lo que nos está dando esta línea de acá. Ok, supongamos que yo quiero una frecuencia de 10 Hz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, puedo utilizar algo que tenga esta suma de 10 mega ohms y una capacitancia de un poco más de 0.01 microfarads. O puedo utilizar algo que tenga esa resistencia de 1 mega ohm con algo un poco más de 0.1 microfarads, y así consecutivamente. Entonces estas líneas me están indicando cuál es la resistencia basado en esta suma que nosotros tenemos, y de ahí podemos darnos una idea de cuál es la capacitancia necesaria para determinada frecuencia en particular que a nosotros nos interesa. Desde luego, también tenemos fórmulas que podemos utilizar para conocer los valores de manera mucho más exacta. Aquí ya tenemos un circuito de forma estable haciendo uso del 555. Sabemos que en este tipo de circuitos solamente nosotros vamos a tener un pulso por una duración de tiempo, y después el 555 regresa a 0 en la salida.
Bueno, este es el switch que me va a permitir colocar ese pulso. Vean la forma como está esto conectado. Cuando nosotros tenemos el switch abierto, en el pin número 2 estamos recibiendo un voltaje positivo, pero cuando cerramos el switch, entonces en el pin número 2 estamos recibiendo un voltaje negativo. Este voltaje negativo es el que va a colocar al trigger para que nosotros empecemos con el pulso. La duración del pulso va a depender del valor del capacitor y también del valor de la resistencia que tenemos acá. El tiempo va a ser igual a R1 por C1, es decir, el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la capacitancia. También hay que notar acá que nosotros estamos teniendo la parte de descarga conectada a este nodo. Vean, el 7, si recuerdan, es la parte de descarga, entonces el capacitor va a descargarse a partir de acá. Eso no hay que olvidar la forma como funciona. Bueno, vamos entonces a arrancarlo. Por la forma como está configurado el circuito, va a prender este LED cuando nosotros tengamos 0 como salida del 555 y va a prender este LED cuando nosotros tengamos el 1. Vamos a poder ver la forma como se está cargando el capacitor en la gráfica que tenemos acá. De color rojo la carga del capacitor y de color azul vamos a tener la señal de salida que tenemos por parte del 555. Entonces arrancamos. Ahorita tenemos 0 de salida. Voy a oprimir. Ahí está cargando el capacitor y durante todo el tiempo que carga el capacitor tenemos el 1. En el momento en el cual ya llega el voltaje en el cual forza que el comparador haga el cambio de valor en Q, entonces cae otra vez a 0. Si vuelvo a oprimir, podemos observar la carga del capacitor. Ahí está. Oprimo nuevamente. Vean que este pulso solamente ocurre cuando yo oprimo y se lleva a cabo la carga del capacitor. Si yo no vuelvo a oprimir, entonces no volvemos a tener pulso. Y la duración del pulso, bueno, pues está dependiendo del valor del capacitor y también del valor de la resistencia. Voy a modificar mi valor de la resistencia y veamos qué es lo que ocurre. Ahí está. El pulso dura menos. Ok, vamos a aumentar el valor de la resistencia y observemos nuevamente qué ocurre. De esta manera nosotros podemos controlar la duración del pulso y ya tenemos nuestro 555 trabajando de esta forma, de manera monoestable. Solamente cuando yo oprima es cuando tenemos el pulso por determinada duración. Cuando oprimo el switch podemos observar la carga del capacitor. Vamos a ver acá el voltaje. Está subiendo, está subiendo, está subiendo y viene la descarga. Aquí lo podemos observar. Entonces, bueno, de esta manera ya comprobamos que funciona lo que en las lecciones anteriores habíamos visto de manera teórica. Ya tenemos nuestro 555 trabajando de forma monoestable. Acá tenemos el circuito para que trabaje el 555 de forma estable, de tal manera que vamos a tener una serie de pulsos o vamos a tener una forma de onda cuadrada. Bueno, para esta forma de onda nosotros tenemos que tomar en cuenta los valores de la resistencia 1, la resistencia 2 y también la capacitancia. Vamos a tener dos tiempos. El tiempo 1 en el pulso va a ser el tiempo en el cual el pulso se encuentre en 1 y la fórmula por medio de la cual lo vamos a calcular es 0.693 por R1 más R2 por C1. Este es el tiempo en el cual el pulso se va a encontrar en la parte de arriba. El tiempo 2 es el tiempo en el cual el pulso se encuentra en 0 y lo calculamos por medio de 0.693 por R2 por C1, que son los valores que corresponden a las resistencias y a la capacitancia que nosotros tenemos acá. El tiempo total obviamente va a ser la suma de T1 más T2, es el tiempo total del pulso. Y la frecuencia
va a ser igual a 1.44 entre R1 más 2R2 por C1. De esta forma calculamos la frecuencia. Bueno, este circuito ya está armado. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos dos LEDs, un LED que se va a prender cuando el pulso esté en 0 y otro LED que se va a prender cuando el pulso esté en 1. Ahora tenemos aquí R1, R2 que lo he colocado como una resistencia variable con el fin de que podamos experimentar, y tenemos aquí también el capacitor. Bueno, ya dentro de las conexiones, ¿qué es lo que vamos a tener? Está muy sencillo y nos va a recordar la forma como nosotros conectamos cuando vimos la parte teórica de esto. En primer lugar tenemos al 7. 7 recuerden que es el pin de la descarga. Entonces, bueno, la descarga se está llevando acá. Recuerden que va a descargar a través de R2, va al pin 7 y de ahí, bueno, tenemos la salida a tierra. Tanto lo que es el pin de trigger y el pin de threshold están conectados en esta parte, al igual que como lo vimos en las lecciones teóricas. Entonces ya con eso tenemos todo lo necesario para poder hacer trabajar este circuito. Vamos a ver dos señales, una señal en este caso de color azul que nos va a indicar cómo va la carga del capacitor, y otra señal en rojo que nos va a indicar el valor de Q o la salida del 555. Entonces vamos a arrancarlo y acá podemos ver cómo está el capacitor cargando, descargando, cargando, descargando, y también como vamos teniendo el valor de 0, 1. Bueno, obviamente aquí la gráfica luce mucho mejor que la gráfica que hice cuando expliqué la parte teórica, pero la idea es exactamente la misma. Cuando nosotros tenemos que el capacitor está cargando, tenemos el valor de 1. Cuando tenemos que el capacitor está descargando, tenemos el valor de 0. Y recuerden que el punto en el cual empieza la carga o la descarga, bueno, va a ser en 2/3 de nuestro voltaje y 1/3 del voltaje. De esa manera tenemos el ciclo que se está repitiendo constantemente y obtenemos nuestra forma de onda cuadrada. Ahora, este comportamiento que estamos viendo coincide con lo que habíamos visto en la parte teórica. Tenemos la parte donde está la carga del capacitor, el capacitor se está cargando, y luego viene también la descarga. Tenemos carga y descarga. Vean, aquí está, aquí podemos observar cómo está, y también cómo viene la parte de la descarga de forma rápida. Aquí lo tenemos. Ahora voy a empezar a mover el valor de la resistencia 2. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Hemos cambiado la frecuencia. Ahí está. Si se fijan, el cambio de la frecuencia está dependiendo en este momento de R2, y R1 lo tenemos con el valor de 1K. Ahora voy a modificar el valor a 5K, y también, bueno, nos está llevando a la parte del cambio de frecuencia, porque al fin y al cabo la frecuencia va a depender de esos dos valores. Lo podemos controlar de esa forma. Entonces ya nada más colocando correctamente los valores de R1 y R2 podemos tener el control de los tiempos que nosotros tengamos acá. Y esa es la forma como está trabajando ya el 555